Hola con todos, mi nombre es María Los Ángeles Álava, tengo 29 años, nací un 17 de junio de 1994. Mi mami me contaba que fue un día viernes en el que se inauguraba el Mundial de Fútbol de Estados Unidos 94. Nací en el centro de la ciudad, en la Clínica Hill, un día que mi mami, mi papi, todos lo esperaban mucho. Nací en medio de esta familia que me amó mucho. Tengo mi mami Mariana, mi papi Víctor, mis hermanos Manuel Alejandro, Gabriel, mi tío Fabricio y yo. Entre mis hermanos y yo siempre hubo una diferencia de edad bastante grande. Yo soy la última, la tercera de los tres. Soy la única mujer y bueno, mis hermanos y me esperaban mucho, me cuidaban, entonces era como la persona o la niña más mimada. Yo siempre hablo con cariño de mis padres, siempre ha sido lo que a mí me ha movido mucho en el corazón. Ellos son mis padres, ellos se casaron muy jovencitos. Es mi mami Mariana, mi papi Víctor, ellos se casaron un 19 de abril del 81. De 1981, ellos duraron 29 años de casados, justamente porque mi papi falleció en esa misma fecha, 19 de abril del 2009, ¿no? Y yo rescato siempre esto, ¿no? En que quizás las costumbres de ese tiempo, o quizás sí, era lo que se acostumbraba, lo que la tradición o en la familia se acostumbraba, era que siempre se casaran. Entonces yo les agradezco mucho eso, ese acto de generosidad, de haber decidido unir sus vidas bajo un matrimonio eclesiástico, siempre Dios presente en nuestras vidas, ¿no? O a pesar de que uno no lo entienda o que uno no sepa la gracia del sacramento, yo creo que siempre Dios actuó con su gracia para decirnos de que Él siempre estuvo ahí. Entonces yo siempre he visto que mis padres, a pesar de que no era o una familia católica practicante la que a nosotros nos heredaron, pero sí, yo creo que con la gracia del matrimonio, de que ellos dieron su sí, sí se reflejó mucho en mi vida, en muchas circunstancias de toda nuestra familia, ¿no? Entonces eso yo les agradezco mucho. Y yo tengo una anécdota muy bonita, una muy bonita sobre mi infancia, ¿no? Yo tengo aquí una foto de mi bautismo. Justamente eso, porque yo creo que mis padres también siempre buscaron darnos la fe a cada uno de nosotros. Y miren, yo me bauticé exactamente a los 3 meses de nacida. Aquí está una foto de mi bautismo, eso sí, mi papi, mi mami, mis padrinos. A mis padrinos, eso sí, no los he visto nunca. Yo creo que esa es la anécdota que todos tenemos, de que los padrinos para la foto, y eso debería cambiar, ¿no? De que deben ser personas que te acompañen en la fe. Pero lo bonito de esto es que sí me bautizaron a temprana edad, o sea, a los 3 meses. Y eso de que iba a demorar un poquito más, como yo le decía, ¿no? Nací un 17 de junio, 17 de septiembre me estaban bautizando, pero mi bautismo estaba previsto para un 1 de octubre. Entonces, ¿qué hizo que se adelantara el sacramento? Es que justamente cuando mi mami y mi papi estaban yendo a la casa de mis padrinos para decirles, para invitarles y pedirles que sean mis padrinos, mi mami tuvo un accidente. Mi papi estaba buscando la casa de mis padrinos y mi mami me tenía en brazos. Y ella no se da cuenta y cae en una alcantarilla que estaba abierta, ¿no? En un pozo. Y ella cae, se resbala, las piernas se le ensangrentaron y bueno, y yo me tenía en brazos y mi mami nunca me soltaba. Pasa la gente, todo el alboroto, ¿no? Mi mami quedó muy asustada y desde ese momento dijo, no podemos esperar más. Y ese sábado que viene, creo que era un jueves, ¿no?, que había pasado esto, ese sábado mi mami dice, no, sea como sea, hay que bautizarla, porque no sé qué le movía en el corazón, porque te digo, en verdad que no es que tenían a Dios muy presente, sin embargo creo que Dios se manifestaba, ¿no? Y sabían en cierto modo, o en el corazón les palpitaba esto de que la vida es importante, de que el bautismo nos abre las puertas del cielo, nos hace hijos de Dios. Y entonces mi mami accede a que sea como sea, a pesar de que haya que correr, a que los recuerdos estuvieran listos, lo que sea. Mi mami se trasnochó, pero mi bautismo se dio en ese día a los 3 meses.
Y, y de verdad ahí mi vida continuó y le agradezco mucho, ¿no? A Dios. Luego mi infancia, mi educación, ellos siempre pensaron para mí un colegio católico, ¿no? Y de verdad tengo que admitir, ¿no? Que mi infancia, o siempre he sido una niña muy tímida. Desde niña he sido bastante tímida, bastante difícil, de dificultad para poder hacer amigos, que realmente todos mis compañeritos se llevaban y yo así como bastante tímida, ¿no? Pero, pero así fueron transcurriendo los años, ¿no? Y, no, espérate, se me pasó lo que iba a decir, pero ya. Otra anécdota también que tengo desde mi concepción es que mi mami, como yo soy la última, ¿no? Ella desarrolló una enfermedad que se llama preeclampsia dentro del vientre cuando yo estaba ahí, y ella también aparte era hipertensa. Créanme que ella me cuidó con mucho amor, con mucho cuidado, porque era un embarazo de alto riesgo. E incluso con mi hermano nació con ciertas dificultades de salud, o sea, mi hermano que me antecede, Gabriel, y esto hizo que mi mami tuviera cierto temor para poder tener nuevamente hijos. Por eso es que entre mi hermano y yo hay una diferencia de 8 años más o menos. Pero esto es porque mi mami tenía ese temor de dar sí a la vida, ¿no? Pero cuando yo vine, ella supo inmediatamente que yo venía para hacer un don para ellos. Entonces, por eso es que realmente amo cómo Dios me trajo al mundo a través de mi familia, a través de mis padres. Yo me siento muy amada, y ahorita que no los tengo porque mis papis fallecieron ya hace muchísimos años. Mi papi ya en el 2009, ya son 14 años que ya no está aquí. Mi mami ya hace 11. A pesar de eso, a pesar de que los años ya hayan pasado, siempre para mí está ese recuerdo de cuánto me amaron y cuánto hicieron por mí, desde estas cosas que menciono, ¿no? Desde el momento en el que de su matrimonio me da mucha esperanza, me da mucha fe, desde mi bautismo, cómo ellos se esforzaron, cómo ellos también en todas las cosas han querido que Dios esté presente, y Dios así ha querido y ha actuado, ¿no? Me educaron en un colegio católico. Yo era, como decía, era muy tímida, ¿no? Y te hacen pruebas pues para poder entrar a un colegio, ¿no? Yo iba a entrar a otro, no voy a decir el nombre, pero yo iba a entrar a otro, pero me dijeron no pasé las pruebas, así como que no. Y mami decía, ¿y ahora dónde la meto? ¿Dónde la meto? Y así se dieron las cosas en que ingresé al Santo Domingo de Guzmán, donde ahí me eduqué durante 13 años. Los 13 años, o sea, primaria, colegio, todo lo tuve ahí. Aquí tengo una foto de mi colegio. Aquí estoy exponiendo en una feria de matemáticas. Era lo que a mí me gustaba, porque justo mi papi era profesor de matemáticas. Mi papi así conoció a mi mami. Mi papi era profesor en el colegio donde mi mami estudiaba. Claro que mi mami ya estaba así por graduarse, y ya en ese momento fue que surgió la amistad. En ese colegio también estudiaron mis tías, y así fue como que mis tías eran compañeras de mi mami, y así como que creció la amistad, y ya así como que al punto de graduarse ya entablaron la relación de noviazgo y luego el matrimonio. Entonces así fue como se conocieron, y mi papi tenía ese gusto obviamente por las matemáticas, y eso es lo que dicen, ¿no? Que lo que se hereda no se hurta. Entonces a mí realmente me dio este gusto también por las matemáticas, por las ciencias exactas, a pesar de que yo era tímida y ese era el temor, ¿no? Me decían, son muy buena alumna y todo, porque la verdad es que gracias a Dios siempre me destaqué por eso, por ser buena alumna. Entonces como que tenían este temor de ponerme a mí en las ferias, porque me ponía a llorar tímida o me desaparecía, pero siempre estaba ahí mis papis para apoyarme. Entonces incluso mis papis siempre se esforzaban mucho en hacer estas manualidades para las exposiciones y todo, porque él tenía esa habilidad. Me acuerdo que yo hacía mis deberes así solita,
pero mi papi siempre me quería demostrar su amor en las cosas de dibujos, de manualidades, de exposiciones y eso, porque era su gusto para él poder hacerlo. Entonces yo lo recuerdo con mucho cariño como una persona muy, muy artística, ¿no? Y mi mami muy dada para las palabras, para los discursos, las conversaciones, los consejos. Era muy buena para escuchar, ¿no? Entonces para mí eran como una mezcla de muchas cosas que me gustan, y yo en mi vida me veo reflejada mucho en ellos porque creo que tengo como esa combinación de las dos cosas, ¿no? Y realmente, ¿no? Cómo desarrollé quizás una cierta habilidad para hablar, para expresarme, ¿no? Porque quizás yo nunca hubiera imaginado que con eso que les cuento, ¿no? Que he sido tímida, ¿no? Yo nunca me hubiera visto que ahorita, justamente lo que estamos haciendo ahorita, contando mi testimonio para mucha gente que nos esté viendo, contándolo aquí, ¿no? Abriendo mi corazón. No lo hubiera imaginado, pero creo que todo lo ha hecho Dios, y aparte, todo lo que Dios permite en nuestra vida, todas las cosas que vivimos, las vivencias, las experiencias, todo forma parte de un camino en el que Dios te quiere mostrar algo y Dios quiere que tú lo aprendas y lo acojas para tu vida, ¿no? Recuerdo mucho una anécdota. Yo tenía 10 años y estábamos en el colegio aprendiendo un poema que se llama Las décimas a Guayaquil. En ese entonces yo todavía era la niña tímida. Y me acuerdo que la profesora había escrito el poema para que nosotros lo escribamos en nuestro cuaderno, y la tarea era que nos lo aprendamos y declamarlo. Nos daba un tiempo plazo para poder aprenderlo, para poder declamarlo, y que era un mini concurso interno, de que el mejor que lo haga salía como representante de ese curso, y luego se competía, ¿no? con otros paralelos, con la sección y todo, y salía como que un ganador, ¿no? Entonces me acuerdo que yo llegué a la casa y llegué como entusiasmada, le dije a mi mami, yo quiero aprenderme esto, quiero concursar, quiero ganar. Y mi mami me queda viendo, me dice, eso no es para ti. Créanme que eso me taladró en el corazón, pero no sé, igual en mi temperamento, que yo igual soy melancólica, igual yo lo seguí intentando como nunca, y yo le dije, es que realmente quiero hacerlo, mami. Entonces ella escuchó mis palabras y ella me dijo, está bien, si tú quieres, yo te apoyo, yo te ayudo. Y fue en ese momento en el que me empieza a contar que ella en su colegio, en su juventud, ella se destacó mucho por el don de la declamación, de la oratoria. Ahí me vine a enterar qué era lo que hacía mi mami, cuál era el don de la familia, y que mi papi escribía poemas, hacía escritos, que mi abuela también era poetisa. Entonces ahí me vine a enterar. Entonces yo creo que cuando uno escucha su corazón, cuando uno realmente insiste por lo que le pone Dios en el corazón, empieza a ver de dónde viene uno. Por eso es que esa historia siempre la cuento y me queda muy grabada, ¿no? Y que quizás no tiene todavía, o todavía faltan muchos años para que llegue la conversión a mi vida. Todavía no llego a ese punto, pero creo que son cosas que son muy puntuales y que son muy importantes para lo que Dios quería para mí. Y así fue como ese gusto se desarrolló, porque para mí, en verdad, es fundamental hablar de mi familia, hablar de lo que soy, o lo que soy muy amada, porque yo me he visto muy amada por Dios a través de mi familia, a través de sus cuidados, a través de los dones o las habilidades que me dieron para mí, porque yo los veo en mí muy reflejados, entonces los tengo muy presentes. Justamente por eso, y para mi perseverancia, para lo que Dios me pide hacer en el día a día, yo los recuerdo mucho y siento que lo que soy o lo que voy a cada paso, ellos están muy presentes. Y luego mi día transcurre y me siento muy acompañada de ese don, y me siento muy feliz porque ya mi mami también se veía muy feliz en lo que yo hacía, se reconocía también a ella en su juventud. Entonces teníamos como que mucho en lo cual compartir. Y así fui creciendo, mi gusto por las matemáticas, claro, era
para mí un tema nuevo que aprendía, algo que también podía compartir con mi papá me enseñaba, y yo ya casi no estudiaba mucho porque realmente se me daba, ¿no? Se me daba muy fácil este don por las matemáticas, hasta bueno, que mi papi desarrolló una enfermedad. Yo cuando tenía más o menos 14 años, a él fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin. Es un tipo de cáncer que te da a un componente de la sangre, que es el linfoma. Y no Hodgkin es porque hay dos clasificaciones, uno que es Hodgkin y el otro que es no Hodgkin. El Hodgkin es localizado, es como que se te inflaman los ganglios de una parte localizada, y el no Hodgkin es, como es un componente de la sangre, se te riega por todo el cuerpo. Entonces, el tema de la quimioterapia, el tratamiento es mucho más difícil de atacar, porque es en todo el cuerpo, entonces te va debilitando las defensas, te baja las plaquetas y todo eso. Entonces, eso le pasó a mi papi. Mi papi ya fue diagnosticado con un estadio de la enfermedad bastante avanzado. Sin embargo, sí se trató de hacer por todos los medios, pues darle el tratamiento. Pero este cáncer pues se le fue a toda la sangre, ¿no? Y llegó a su cerebro, afectando mucho su lucidez, sus capacidades para recordar, su memoria. Ya no podía escribir bien. Entonces yo recuerdo mucho a mi papi en ese estado, ¿no? Y aunque a veces en su época final no me reconocía, yo sí sabía quién era él. Entonces yo lo veía con mucho amor igual. Y ahorita yo mismo me recuerdo, ¿no? Y me lleva mucho a la reflexión a la vida, es que tenemos que aprovechar cada minuto cuando tenemos nuestras capacidades plenas, ahorita, ¿no? Poder decirle a Dios que todo lo que tenemos ahorita, que lo acoja, que lo guarde en su corazón, porque no sabemos en qué momento podemos perder estas facultades. Yo creo que por eso siempre digo, es que ahorita hay que aprovechar, porque no sabemos si en un momento tenemos la capacidad de arrepentirnos, la lucidez para recordar, es que eso estoy haciendo mal, es que esto es pecado, porque a veces nos puede pasar esto, ¿no? De que perdamos la memoria, ya no reconozcamos, no tengamos esta lucidez. Entonces yo creo que eso me marcó mucho en el alma, de aprovechar el hoy. Y papi era un enamorado de mi mami, súper enamorado de mi mami. Yo siempre digo que mi papi, sobre todas las cosas, amaba mucho a mi mamá, o sea, más que a nosotros. Claro que nos quería, nos amaba, pero con mi mami era un amor súper que especial, y se lo demostraba, ¿no? Incluso tanto es así que él le rogó mucho a Dios poder morir o poder durar, digamos así, el día que cumplían 29 años de casados. Su enfermedad ya en abril se estaba deteriorando mucho, en abril del 2009. Y mi mami estaba un poco angustiada porque ya sabía que se acercaba el día de su aniversario. Y él le decía como, ¿sabes qué es el 19? ¿Sabes qué es el 19? Y dice, sí, sí. Claro que no lo decía, ¿no? Pero como estaba en ese estado de que no recordaba mucho, entonces sí le decía así nomás, como era muy corta su respuesta, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y yo me acuerdo mucho, estaba presente, ¿no? Nos decía 3 días más, 3 días menos, ya qué importa, ¿no? Pero se veía realmente cómo él luchaba o pedía poder estar hasta ese día. Claro que me acuerdo, decía, claro que me acuerdo. Y él, así fue, pues que eso fue un 16 de abril, 19 de abril, eran 4 de la mañana, casi 5, mi papi fallece, ¿no? Entonces, yo sí me acuerdo, yo estaba ahí presente, creo que mi mami y yo nos mirábamos, como diciendo, porque lo veíamos que ya no respiraba, ¿no? O sea, mi papi estaba muy flaquito ya, y no se movía pues su pancita, ¿no? Donde uno dice que uno respira, ¿no? Uno ve los signos vitales ahí. Y ahí como que nos mirábamos, y yo le dije, yo tuve la valentía de decirle, creo que mi papi ya falleció. Y mi mami también sentía lo mismo en su corazón. Y así fue que llamamos también al doctor, y nos confirma la noticia. Y bueno, de ahí siguió mi vida, ¿no? Y algo de que yo recuerdo es que a partir de ese momento yo me acerqué mucho más a mi mamá, y mi mamá vivió su viudez muy apegada al Señor.
muy apegada a él, fueron 3 años de viudez. Y yo digo que mi mami fue la esposa de Cristo y ella siempre era todos los jueves encantada de ir al Santísimo, de estar en la misa, de poder leer, de poder ver programas católicos. En esa yo las veía a mi mami, ¿no? Yo estaba, pues, aunque no tenía como ciertamente vicios o adicciones en la juventud, lo mío era estudiar, hacer los deberes, salir con mis amigas y nada más, ¿no? Me acuerdo que mi mamá siempre me invitaba los jueves a ir al Santísimo y yo como que le decía, sí, 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 la verdad es que sí quería, ¿no? Sí, sí, pero, o al menos no lo quería tanto, tal vez, para ser sincera, pero sí quería porque mi mamá me lo estaba pidiendo. Pero sí siento que me faltaba las ganas, el entusiasmo o el conocimiento verdaderamente de que Dios estaba ahí en el Santísimo. Yo no tenía idea que era el Santísimo. Y entonces siempre yo me quedaba dormida, porque eso sí, yo creo que llegaba del colegio agotadísima y mi mamá me criticaba porque yo llegaba del colegio a dormir y en la noche hacía los deberes, entonces era como que al revés. Entonces por eso mi mamá me criticaba el orden de mis horarios y todo. Pero realmente es que yo me quedaba dormida, ¿no? Hubiera querido intentarlo. Ahorita que yo tengo la conciencia de quién es Jesús, de que Jesús está ahí esperando, de que Jesús verdaderamente está allí, yo hubiera hecho todo lo posible por acompañar, por haber tenido muchos más momentos de compartir con mi mamá. Realmente, aunque estudié en un colegio católico, creo yo que nos faltaba mucho esa devoción por el Santísimo Sacramento, por verdaderamente reconocerle allí. Creo que teníamos buena formación cristiana, pero nos faltaba eso, ¿no? Yo tenía mucha formación con respecto a citas bíblicas, con respecto incluso a doctrina social de la iglesia, a algunas cosas que son base o importantes en la fe, pero nos faltaban las devociones. Otra de las cosas es que también nos faltó mucho como la devoción al rosario, a pesar de que era un colegio muy mariano y el patrono de un colegio de que su santo se encontró muy de cerca con el rosario. Pero nos faltaba el rosario, o sea, yo me sabía la vida de este santo, cuando nació, sus milagros, su vida, su familia, pero nos faltó mucho el rosario. Cuando yo conocí de Lazos, que es la comunidad a la que pertenezco, cuando yo ahí conocí de un retiro espiritual, ahí fue que yo aprendí mucho de quién es Jesús, no solamente hablar de Jesús, no solamente el tener conocimientos o de la parábola del evangelio muy bíblico, ¿sí? Sino que hay un encuentro realmente con quién es Jesús y con quién es la Virgen a través del rosario. Eso es lo que yo le debo mucho a mi encuentro personal con Jesús, en que yo me encontré y saqué de mi vida lo que eran anhelos de mundo, porque hasta el momento o hasta mi adolescencia, yo viví una vida tranquila, sí, tenía mis amigos en el que no era como muy dada a las fiestas, o quizás uno se compara con otra gente, quizás uno dice, bueno, es que no soy como tal o como cual, pero Dios quiere algo más de cada uno de nosotros. Dios quiere ese encuentro realmente. Y cuando yo entendí eso, yo saqué de mi vida ese anhelo de mundo de que cuando yo cumpliera 18 años, cuando yo estuviera en la universidad, de ahí sí, como iba a tener permiso para salir, permiso, o quizás como mi colegio era solamente de mujeres, no tenía como que este contacto con hombres, entonces para mí eran como, los chicos que conocía eran los amigos de mis amigas o los novios de mis amigas y nada más. O era muy fácil para una niña que no conoce de más chicos, pues de poder decir, bueno, ya quizás tener como ilusiones vagas, ¿no? Pero realmente cuando tú te encuentras con Dios y encuentras una comunidad y más personas, crece tu círculo de amistades. Eso también es algo que le agradezco mucho a Dios, el don de la amistad que se ha venido forjando a través de los misioneros con los cuales he venido sirviendo, amistades santas, y centrarme en eso, centrarme en tener amistades que me llevaron a Dios.
Cuando mi mami falleció, cuando yo terminé el colegio, esto fue muy importante para mí, o sea, porque muchas cosas se juntaron. Se juntaron el hecho de que mi mami fallece, o sea, yo termino el colegio, ingreso a lo que es el preuniversitario. Ahí conozco un compañero, ese compañero me invita a un retiro de la comunidad de Lazos de Amor Mariano, acepto, mi mami ya estaba enferma, no sabía la magnitud de su enfermedad, pero sí no le quedaba mucho tiempo, yo no lo sabía, mi mami creo que sí me lo ocultó, o ella misma tenía esperanzas, pero a la vez mi mami siempre me preparó para el momento en el que no estuviera, o tal vez ella siempre presentía, pero siempre me decía que mi madre era la Virgen, o ese era como su anhelo de que yo me encontrara con Dios. Como les decía, cuando ella tuvo esos 3 años de viudez, su afán era de que yo me encuentre con Dios, porque esa fue también la petición de mi papá. Mi papi, cuando estaba en su agonía, le preocupaba una cosa, que era los estudios míos, y la otra era que yo encontrara de Dios. Ciertamente mi mami empezó a llevarme por algunos movimientos, por aquí, reunión por acá, pero eran de mayores. Entonces como que yo no me sentía a gusto. Sí, como chévere, pero no. Hasta que yo recibí esta invitación de mi compañero, me llevó a un retiro, porque esto es lo que necesitaba, aparte de reuniones, que es muy bonito, rezar, encontrarse, porque las reuniones a las que me llevaba mi mami eran bonitas, ¿no? Pero qué importante que es un retiro espiritual, ese encontrarse verdaderamente con Dios, no solamente que te lo hablen, que te lo mencionen, sino eso que Dios te quiere decir a tu corazón. Y es ahí donde cambió mi vida. Sí, es verdad que yo no tenía o no sabía que yo iba a encontrar en el retiro, pero sabía que era bueno para mí. Sabía que mi mamá también lo estaba anhelando. Sabía que mi mamá quería conducirme hacia Dios y hacia la Virgen. Eso lo tenía muy claro. Entonces yo me acuerdo en un almuerzo, ya llegando del pre, nos sentábamos a comer y yo le dije a mi mami que mi compañero me había invitado a un retiro católico. Y mi mami me pregunta cómo se llama el movimiento, quién lo va a dictar el retiro. Entonces le digo el nombre de la comunidad, le digo que se llama Lazos de Amor Mariano, y mami se contenta, y mami dice, es de la Virgen, ese es el lugar. Y me dice que yo necesito una madre, que ella en algún momento ya no va a estar, y yo lo que necesito es una madre. Anda y ve al retiro. Me dice, ¿cuánto cuesta? Y yo le digo el valor que costaba en esa época, ¿no? Y ella separa el dinero, me acuerdo así tan claramente porque nosotros no teníamos tantos ingresos, teníamos lo de mi tío siempre nos ayudaba, mi hermano también con otra parte, pero ella como tal no, ella sí, o entre nosotras teníamos, me acuerdo, el seguro de mi papi, eso nosotros recogíamos mensualmente. A mí se me acababa a los 18 años, exactamente, entonces estaba como que en las últimas de recibir ese ingreso y ella realmente coge eso y dice, separa, ¿no? Esto es importante. Ya después veremos cómo salen las otras cosas, pero ella guardó y separó el dinero para el retiro. Entonces te vas al retiro, me acuerdo. Algo que sí marcó mucho mi encuentro con Dios, esa experiencia, es eso, el amor con el que mi mami lo permitió. Yo realmente siento, ¿no?, en que nosotros los que hemos vivido el retiro y que después hemos decidido servirle a Dios a través de lo que hemos recibido y dar a los demás, siento que estamos en el deber y en la obligación amorosa de dar eso a los demás, de llevar a la familia. En mi caso, mi mami me llevó a mí, mes y medio después de que yo iba en mi retiro de conversión, mi mami fallece. Pero me dejó este tesoro de haber dado todo, de haber dado cuanto tenía, como lo dice en ese evangelio, ¿no? Dio lo que tenía para vivir, por lo que era importante. Entonces,
por eso creo que este es mi camino, y mi mami así lo permitió. Yo creo que desde el cielo ella es misionera, porque ella amaba lazos. Ella amaba lazos, y yo anhelaba, aún en mi inocencia, porque no sabía la magnitud de la enfermedad que tenía, yo anhelaba que ella viviera el retiro. Después de mí, obviamente, yo quería que ella también viviera el retiro, pero me acuerdo tanto que ella me dijo, cuéntame el retiro, cuéntame la experiencia, qué hacen, porque yo no lo voy a alcanzar a vivir. Cuéntame. Y me acuerdo que yo le contaba las dinámicas del retiro, le conté cómo se daba. Y ella dice, se enamoró del retiro. Se enamoró del retiro, realmente, como la forma. O sea, yo creo que ella es misionera en el cielo, y yo creo que ella siempre nos ha conducido. Yo estoy segura, así que si hubiera estado viva, ella también sería misionera de arriba para abajo, acá, sirviendo. Y como era muy buena para aconsejar, para escuchar, yo la veía así, predicando, la veía aconsejando. Entonces, yo siento que ella me ayuda mucho. Ella me ayuda mucho en eso de mi misión. Ella está contenta, ella anhelaba que yo amara a la Virgen. Porque quizás yo tenía como un conocimiento, como les decía, de Jesús, pero muy poco de la Virgen y muy poco que es mi madre. Conocimiento sí, pero me faltaba amor, faltaba cercanía, faltaba esa comunicación, y eso ella me lo dio. Ella me decía, y lo recuerdo mucho, una carta que ella me dio, en la que me decía que ella decía que tenía un corazón muy noble, de madera buena y todo, pero que ella quisiera que Dios estuviera más presente en mi vida y en mi corazón. Y yo siento y le agradezco mucho, me siento muy amada a través de eso. Miren, lo que ha cambiado para mí el retiro, cuando yo lo viví, cuando yo tenía 17 años, lo tengo muy, muy presente, porque 2 días antes de que yo viviera el retiro, yo había tenido una discusión muy fuerte con mi hermano mayor, Manuel Alejandro, en el que él me reclamaba por algo, ¿no? Y en el que yo le respondí, ¿no? Yo no me acuerdo si tenía o no tenía la razón. Creo que tal vez sí, o tal vez me molesté por la forma, no lo sé. Lo cierto es que uno no debe responder mal con mal, o por más que uno tenga la razón. Por eso les digo, no importa quién tuviera la razón o no. Lo importante es saber escuchar, lo importante es tener paciencia, lo importante es no dejarse llevar por la ira, ¿no? Y hacer las cosas con calma o esperar. Y me acuerdo que le respondí, y eso terminó siendo una discusión. 2 días después, yo fui sentada con mi mami, sentada en las inscripciones, ya nos íbamos a ir al retiro, y yo le digo a mi mami, me siento mal. Estaba ahí, y yo empiezo a vomitar sin parar, sí, empiezo a vomitar de estar sentada ahí. Porque estaba viviendo un proceso ahí dentro no vivía ni el retiro, ¿no? Pero ya estaba ahí en medio de eso que tenía Dios preparado para mí. Es un ambiente de mucha oración, de mucha mortificación, y yo creo que ya Dios estaba actuando en mí. Y yo no paraba de vomitar, ya mi mami estaba asustada, ya pensaba que yo ya estaba en las últimas, me deshidraté, no fui al retiro. Me acuerdo que salimos del lugar, llegó el bus, yo estaba tirada en una vereda, no podía estar ni sentada, ni parada, ni nada, estaba vomitando, ya no hablaba, entonces me acuerdo que ya no me subí al retiro, ya no me fui, el bus salió y yo regresé a la casa. Para esto tuve la gracia de que me guardaran la boleta, ¿no? Me pusieron un suero, ya me recuperé y todo, pero ahora que yo había vivido, yo lloraba en ese momento en el que no me podía ir. O sea, yo hasta ese momento no entendía que era un retiro, que era el tesoro, no sabía que era bueno y nada más. Sabía que Dios lo tenía como algo bueno, que iba a conocerle, mi amigo me había invitado. Eso lo tenía muy claro, ¿no? Y que mi mami quería que lo viviera. Pero cuando yo estuve allí y verme que no podía ir, me sentí como con una nostalgia.
Y eso lo puedo espiritualizar mucho y que no nos pase, ¿no? En que uno ve a Dios, uno ve a la Virgen y ese momento del juicio, cuando uno fallece, uno se encuentra con Dios, no poder verle, no poder estar. Eso yo creo que lo tengo como muy visual o muy grabado en mi corazón, de que no nos pase eso de que, porque yo sentí un dolor. En ese momento yo sentí un dolor de no poderme ir. Y yo lloraba en el camino a casa, me llevaron, me pusieron el suero, y yo lloraba porque no me pude ir al retiro. Mi mami pensaba que era por no haber aceptado, no haber podido cumplir la invitación que me hizo mi amigo, pero no, más allá de eso era lo que yo me estaba perdiendo. Pero gracias a Dios me guardaron la boleta para el siguiente mes y ahí estaba yo anhelando el día que llegara mi retiro. Y así fue una experiencia maravillosa. Justamente vinieron de Colombia acá a dictar el retiro, entonces eso fue una gracia. Justamente fue cuando era el aniversario de la localidad de Guayaquil Norte, cumplían 5 años y vinieron acá Santiago, vinieron Juliana, entonces sentí chévere, porque ellos dictaron mi retiro, los viví, yo no sabía quiénes eran, pero no, después ya me enteré, ¿no? de que había vivido mi retiro con ellos. Una bendición enorme, ¿no? Y después en ese momento quise empezar mi camino de la consagración, así inmediatamente, y que quizás no lo entendía tampoco, seguía sin entender la magnitud de lo que es las cosas de Dios, ¿no? Este camino que es la consagración, pero créanme que lo bueno o lo bonito es embarcarse, a pesar de que uno no le entienda, con eso que Dios te pone en tu corazón, con eso de que Dios te dice, esto es bueno, es que esto es bueno para ti, a pesar de que no lo entiendas, a pesar de que tengas cosas que en el camino Dios te vaya diciendo, esto hay que dejar, esto de aquí, y que Dios te ponga cosas en el corazón, a pesar de que tú no sepas, yo te hago la invitación, les hago a todos ustedes la invitación de que se dejen amar y abandonar por Dios a vivir esta experiencia y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sabiendo esto, que Dios no me pide algo más de lo que mis fuerzas puedan dar. Así empecé la consagración y eso que era lejos, porque yo vivo en el sur de la ciudad y yo lo que conocía o lo que me habían invitado era en el norte. Y me acuerdo así mismo, yo hacía un gran esfuerzo por ir a la consagración. Salía, yo era todavía muy pequeña, ¿no? Todavía tenía 18 años, todavía no sabía mucho de movilizarme. Entonces para mí era bastante lo que yo invertía en taxi, en movilización para ir a la consagración. Entonces para mí era un día en el que sí, se gastaba lo que yo tenía, ¿no? Y mi corazón anhelaba más. En el momento en el que yo empecé mi consagración, mi corazón anhelaba más, por ejemplo, ir al grupo de oración, ir a más actividades, pero al menos lo que yo podía era la consagración. Pero cuando yo decidí mi corazón, que fue un momento en el que Dios me habló claramente en mi corazón, me acuerdo así muy bien, yo estaba sola en mi casa, estaba a oscuras, estaba así como con desánimo, con tristeza, estaba ahí en oscuras, y yo estaba orando y le decía a Dios, no, es que yo sí estaba triste porque había perdido a mi mami, ¿no? Estábamos a unos 3 meses, 2 meses de que había fallecido mi mamá. Me sentía muy sola. Y le dije a Dios que yo no puedo consentir esa tristeza. Yo no me puedo entrar en desánimo, en decepción, en nada de esto, en depresión. No puedo. Y le dije al Señor, ¿qué hago? Y Dios me dice en el corazón, sé misionera. Me acuerdo, prendí la computadora, descargué el formulario, lo llené, la fotito, la puse y al día siguiente creo que hubo una misa general en la catedral donde estábamos algunos movimientos católicos, entonces nos habían invitado a participar. Yo había ido a ver esta promesa de castidad, a vivirla, y ahí me acuerdo que había un señor al lado, que se veía que necesitaba de Dios. Entonces yo, con mi hojita, con mi corazón, le dije, Señor, mire, le invito a un retiro de lazos. Un retiro de lazos a mí cambió mi vida.
estaba sentada en una banca y me acuerdo que en la banca de adelante estaban sentados unos misioneros. Entre esos mi amigo Eduardo, todavía sigue siendo mi gran amigo, él fue mi primer amigo en Lazos. Este amigo Eduardo acompañó a otros misioneros, me escucha hablar de Lazos Amor Mariano, hablar del retiro, y él se vira y me dice, ¿tú quieres hacer un retiro de Lazos? Y yo le digo, ya lo hice, yo lo que quiero es ser misionera. Y le muestro la solicitud así llena, yo quiero ser misionera. Ah, y mira, nosotros somos de Guayaquil Sur. Ah, ya. Yo le digo, mira, yo sé hacer mi consagración en el norte. Allá va mi mamá de consagración, quiero entregársela. Ah, bueno, está bien. Y quise... bueno, eso no pasó, mejor dicho. Ya había intentado darle la solicitud a mi mamá de consagración, pero se me perdió porque había mucha gente. No alcancé a dársela, se me perdió. Entonces dije, mira, aquí tengo mi solicitud. Pero ustedes son del sur, yo vivo en el sur. Sí, era jueves, nos reunimos todos los días ahí en los esteros. Ah, ya, mañana es grupo de oración. Entonces ahí voy a estar, ahí iré. Entonces nos dimos los números. Y así fue como yo asistí por primera vez a mi grupo de oración. Yo anhelaba tanto ir a un grupo de oración, pero no se me daba por las distancias, por la dificultad que representaba movilizarme. Pero quise ir al grupo de oración y ahí estuve. Y me enamoró el grupo de oración y dije, de aquí no me fui nunca. No me fui nunca. Entregué la solicitud de ahí. Me acuerdo que conocí al subdirector de esa época. Y me invitaron a servir en el retiro de conversión de ese mes. Ese mes yo estaba ahí ya, no sabía nada, yo no tenía ni camiseta, no sabía muchas cosas de ser misionero, no sabía, pero qué bonito y qué gracias a Dios que me hayan considerado para servir en ese retiro espiritual, que marcó mucho para mí, ahí aprendí y fue lindo porque desde ese momento Dios ya me encaminó en la misión a la cual me llamó. Porque en ese momento me vieron ahí como con las actitudes de ser de misión retiros y dije, bueno, no sé, pero los que están en Lazos no sé, pero ahí vamos, pero bueno, ya. La cosa es que, para los que no saben, ¿no? Misión Retiros, pues es hacer los retiros en Lazos, o sea, organizar los retiros que nosotros dictamos, pero para hacia adentro, ¿no? Entonces eso, ¿no? Y ya, pues quise justamente ser misionera de esta misión. Entonces ahí fue bonito porque fue lo que Dios me puso ahí durante muchísimos años sirviéndole, ¿no? Otra de las cosas como que más puntuales, o creo que lo que Dios me puso en el corazón y lo pedía, es que siempre hay que escuchar los anhelos del corazón, siempre, siempre. Siempre quise, como les decía también, fue un momento en el que he sido muy tímida, ¿no? He sido muy tímida y después desarrollé una cierta habilidad para hablar en público y todo. Eso fue durante mis años de colegio. Pero hubo un momento en el que Dios, como dice, así te lo doy, te lo quito, o me lo reservo porque creo que quiero cuidarte, es importante que me lo entregues y confía en mí, ¿no? Hubo muchos años durante mi vida que perdí esa habilidad, que solamente, como les decía, me dediqué a la misión Retiros, a servir desde lo más pequeño, desde lo más sencillo, desde la organización en el silencio, desde lo más invisible, ¿no? La parte manual y todo, ¿no? Desde el silencio. Ya, porque realmente me ponía muy nerviosa al hablar en público. Entonces, por eso no tenía, o me tenía reservado, oculto este don de la predicación. Y lo acepté, ¿no? Lo acepté. Yo anhelaba, sí, porque me gustaba, pero es verdad, no se me daba, hasta que hubo un momento en el que yo pedí en oración esto, de que quería predicar, de que quería formarme, que quería aprender muchas cosas también. Dios me lo concedió y fue el momento en el que me llamó mucho la atención y que Dios también así me lo permitió, es poder dar clases de formación dentro de mi comunidad. Fue el momento en el que desarrollé un poquito más este don y ahí fue donde dije, es verdad, amar mucho a mi mamá, a mi papá, lo que me dieron, y un momento en el que estuvieron muy presentes. Entonces
Eso es lo que les puedo como compartir de cómo siempre mi mamá y mi papi estuvieron muy presentes y que Dios así lo permitió y que Dios también nos cuida y nos da lo que es necesario, pero hay que también anhelar, hay que pedir, como resumen, ¿no? Hay que dejar descubrir lo que hay en el corazón, hay que confiar mucho en Dios, hay que dejarse amoldar por Él y reconocer y pedir de dónde venimos, qué es lo que amamos, qué es lo que nos transmiten nuestros padres. Ese es el amor de Dios a través de la familia. He pasado por muchas cosas muy duras, a veces los extraño, pero yo me siento muy amada a través de mi comunidad, a través de los amigos que he cultivado a lo largo de estos años, porque eso es un don, el don de la amistad, ese don que no es que hay que perder los amigos o que son amigos de épocas o amigos de circunstancias, sino que a lo largo de los años hay que mantenerlos, hay que ser esos canales o ser verdaderos amigos, ser uno verdadero amigo para que los amigos no se vayan, los amigos se cultivan, se atesoran. Mi vida cambió en el momento en el que decidí vivir mi retiro espiritual. Mi vida cambió cuando vi que mi mami estuvo ahí conmigo, queriendo este retiro de conversión para mí. Mi vida cambió cuando ella me mostró sobre el amor a la Virgen. Mi vida cambió cuando ella decidió dejarlo todo y decir, el retiro es importante. Mi vida cambió cuando me siento amada. Mi vida cambió cuando Dios me muestra su amor a través de mi mamá, de mi familia, de mis amigos. Mi vida cambió y sigue cambiando. Porque no solamente es que se queda la conversión en ese momento, sino que realmente Dios sigue actuando y sigue hablando a través de los años. Mi vida cambió cuando sé que mi conversión todavía está en proceso. Mi vida cambió cuando siento que todavía hay cosas y todavía siento que hay que dar más y que Dios me da las oportunidades para poder seguir encontrándome con Él. Mi vida cambió a través de la consagración, a través de esta vivencia, a través de aprender mucho más de la Virgen. Mi vida cambió a través de cuando he entendido que los sacramentos lo son todo.